Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Tiempo Extra. Hoy vamos a hablar con alguien que podemos decir que respira deporte, sabe mucho de deporte, su vida es el deporte y vamos a estar hablando de muchas cosas que están pasando hoy en día, tanto de los deportes aquí locales en Miami, lo que está pasando en la Serie Mundial y un poco del futuro. Hoy tenemos a Rolly Martin. Hola Rolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estamos en la tarde, aunque la gente la ve en distintos horarios esto, ¿no? Pero buenas tardes, es un placer estar contigo. Oye, es un placer tenerte aquí en el podcast. Perdona que estoy un poquito cansado, ¿no? No sé si lo notas. Tuve un día, tuve un día un poco largo hoy y al Sí. final me puse a hacer unas cosas en el patio. Cuando uno tiene los 22 años que yo tengo, se cansa rápido. Estoy bastante agotado y entonces eso es por eso que no tengo tanto ánimo. Bueno, mira, no quería empezar con esto, pero esto tampoco creo que te va a alegrar el ánimo. Vamos a hablar hablando un poco de los Dolphins. Sabemos que haces la narración para los Dolphins. ¿Qué le pasó al equipo este año? ¿Cuál ha sido el gran problema? ¿Qué es lo que no le ha pasado? El equipo ha estado muy mal en todos los aspectos, ofensivo, defensivo. Obviamente, críticas fuertes al coach McDaniel, al gerente del equipo. Y hay que ver qué es lo que pasa con este conjunto ¿sabe? ¿Cómo podemos decir? A corto plazo y a largo plazo. Tienen problemas graves en la defensa para detener la corrida en particular. No han podido proteger muy bien al quarterback, a Tua Tagovailoa. Tua ha estado muy errático. Puede ser que haya perdido un poquito su confianza. Últimamente han tenido lesiones importantes, dos jugadores de la línea ofensiva, el quarterback Tyreek Hill. Todo esto afecta bastante al equipo, pero se esperaba mejores resultados. Se pensaba que es un equipo que quizás podía competir para estar en la postemporada. Eso parece que no va a pasar. Y yo te diría, como te digo, la respuesta es que es una combinación de cosas, pero yo creo que el equipo se ha equivocado en algunas ocasiones, muchas ocasiones, en quizás los jugadores que han traído como agente libre se han equivocado también en las selecciones de reclutamiento, sobre todo al principio, la primera, la segunda, que son tan importantes. Y eso te pasa la cuenta, eso es muy difícil de superar. Claro, Y entonces ahí tiene que haber, yo creo que consecuencias, coach, gerente, yo creo que eso va a pasar. Quisiera que no pasara, pero porque no le deseo esa situación a nadie. Pero yo creo que esa situación está ahí, está presente y yo no estoy viendo la luz al final del túnel. A lo mejor hay gente que lo está viendo, pero yo te voy a decir la verdad, no estoy viendo mucha luz al final del túnel y van a haber muchos cambios. ¿qué cambio crees tú que son necesarios? ¿Ves tú a Tua siendo el quarterback de futuro de este equipo? ¿O ves quizás el cambio en Mike McDaniel, que lo cambien y venga otro coach? Mucho más factible McDaniel que el quarterback, porque el problema es que el quarterback tiene uno de los contratos más grandes de la NFL. Entonces, si tú tienes un jugador en una baja, ¿cómo tú vas a mover ese jugador? Es complicado moverlo, muy Claro, complicado. Lo que puedes hacer es dejarlo libre, también es complicado. Cualquiera cosa que tú hagas, por cualquier lado que te tires, te van a pasar la cuenta. Y te la van a pasar la cuenta en cuanto al tope salarial y demás, que vas a perder un montón de millones que no vas a poder usar. claro. Entonces, es complicado, es bien complicado en los próximos, yo diría, 2 años. Después ya las cosas se empiezan a aliviar más. Yo no te digo que no pueda pasar algo con Tua, pero es muy difícil. Es complicado para el equipo porque le crea una serie de otros problemas. Yo creo que tienes que seguir casado con Tua puede ser un quarterback efectivo, lo fue en el 2023, pero tienes que rodearlo de las piezas correctas. Él no tiene todas las piezas en este momento. Y como te digo, yo creo que con Tua se puede ganar. Hay mucha gente que todavía piensa que no, pero yo creo que con Tua se puede ganar, pero tiene que tener la gente alrededor, las Claro. herramientas correctas, y en este momento no las tiene. Aparte de eso, lo que hace falta es que también que él no pierda confianza en sí mismo, porque a veces cuando un jugador cae en una mala, en una situación muy mala, en una crisis, si le afecta psicológicamente, se complica. Ahora, este año los Dolphins creo que en este momento están 1-6, si no más no me equivoco. Correcto. Ya este año no estarían aspirando a ningún puesto ni siquiera ir a los playoffs. Oh, claro. ¿Cuál crees tú que debería ser la meta para este año? Mejorar. Quizás la mejora podría venir cuando algunos de los jugadores que están lesionados regresen, en particular en la línea ofensiva. Pero tú quieres una mejora, pero va a ser Está difícil. difícil.
va a ser difícil incluso la mejora. Otra de las cosas que hacen este tipo de situaciones, le da oportunidades a jugadores que a lo mejor tú crees que tienen un futuro, pero que no son titulares en este momento. Eso lo haces. Pero eso no te soluciona en realidad nada. Estás en un hueco grande y te voy a decir, podemos darle vuelta a este asunto ahora tú y yo aquí. Y yo no creo Y que no vamos a vamos a encontrar la encontrar, solución. no vamos a encontrar la situación, no vamos a encontrar la solución, Dani. Sí, no, está difícil, está difícil. Vamos a hablar de algo que quizás podamos tener Sí, más, vamos a cambiar. a ver si somos más optimistas. Ahora comenzó, hace 2 días comenzó la temporada de la NBA. Los Heat jugaron ayer. ¿Cómo crees que le va a ir al Miami Heat este año? No tienen estrellas. Incluso el equipo, hoy salió una noticia de uno de sus jugadores implicado, Bien complicada. bien complicado. ¿Cómo ves a este equipo este año? Yo creo que el equipo, a mí me sorprendió la manera que jugaron con Orlando. Yo pensé que Orlando le iba a dar pau pau, Ujú. pero no, no fue así, compitieron muy bien. Powell estuvo muy bien, que yo creo que junto con Hero son las dos figuras en el aspecto ofensivo. Y Adebayo, que siempre nos debe, siempre nos queda debiendo en el Sí, aspecto ofensivo. Y eso es algo que no se acaba de resolver. Es complicado, ¿no? Porque un jugador como Adebayo tiene que anotar 20, 22 puntos por juego. fácil. Te anota 13, te anota 15, te conecta en un 30%, que fue lo que conectó anoche, sí, el partido inaugural. Ujú. Un jugador como ese, y cuando lo necesita, porque no tiene a Hero, tiene que estar alrededor de 20, 22 mínimo. Sí, hace el trabajo de los rebotes, juega defensa, es capitán, te puede llevar la pelota de un lado al otro, sabe distribuir el balón a un hombre de 6'9", que generalmente no tienen esa habilidad. Tiene muchos plus, es muy buen jugador, pero ofensivamente hay que Le falta. desarrollarse cuando tú necesitas ofensiva. El Heat necesita ofensiva. Entonces, ese no fue el problema grave ayer, pero si hubiera anotado, por ejemplo, 22 puntos, Miami Heat probablemente gana. Entonces, pero él no lo hizo. Entonces, no quiero echarle toda la culpa de Bayo, él tiene su culpa. Ahora, el equipo lució mucho mejor de lo que yo pensaba. Y ahora, ¿qué se puede esperar de este equipo? Bueno, si Hero regresa bien. Yo creo que el equipo puede aspirar a un 6, un 7 en el este, quizás un 8. Ujú. Más que eso, me cuesta trabajo pensar qué puede hacer, pero acuérdate que el este tiene equipos que están afectados por lesiones, Boston y Indiana en Sí, sí. particular. Hay ciertos interrogantes con el equipo de Milwaukee con Antetokounmpo. Redondearon ese equipo, le trajeron alguna figura, pero se habla de que no está muy contento, que a lo mejor se quiere ir. Entonces siempre preocupa. Tienes a Embiid con Filadelfia, con todos los problemas de lesiones. Si siguen las lesiones, es un equipo que se puede caer. Entonces ahí de pronto se le presenta una oportunidad al Heat y en vez de estar 6, a lo mejor puede estar 5. O necesitaría ayuda de alguna de esa gente que se caiga. Pero yo creo que eso es lo mejor del Heat que te acabo de decir. Pero con eso están los playoffs y tú eres un 7, un 6 y adivinas en los playoffs y a lo mejor va a una segunda ronda. Pero eso es lo más que podemos esperar. Pero tienen a Spoelstra y Spoelstra es Muy bueno. el factor que tú no sabes cuánto va él a aportarle al equipo, porque es uno de los dos o tres mejores técnicos de la NBA Ujú. y él siempre aporta bastante al conjunto. Entonces, eso es un factor que hay que tomarlo en cuenta también. En Miami Heat, creo que nos malacostumbró hace unos años atrás, yendo a tantas finales, está siempre en la conversación. Hace unos años, el Heat, obviando esas dos oportunidades que durante la pandemia, que fue a la final, se ha estado hablando mucho de si Pat Riley debería seguir como el gerente general El de presidente. los Miami, del presidente de los Miami Heat. ¿Crees que eso es una opción? Bueno, yo creo que sí, llega un momento que te tienes que ir y ya él tiene un montón de años bajo ese puesto y tiene un montón de años de edad también. Entonces, yo creo que eso va a pasar en cualquier momento, pero mientras él pueda hacer el trabajo, que yo creo que lo está haciendo, yo creo que el Heat, acuérdate, el Heat se ha acomodado un poco. El Sí, Heat no ha ido a buscar la gran figura generalmente porque no ha podido, porque algunas grandes figuras le han dicho no. Kevin Durant en particular. Ha tenido dos o tres figuras que le han dicho que no. Entonces, pero eso es lo que el Heat prefiere, traer una gran figura, pero no la ha podido traer. Entonces, lo que pasa es que con las selecciones del draft, cuando tú ganas lo suficiente, ¿qué pasa? Que tú estás en el número 15, en el número 18, en el número 20. Y entonces para ahí
Tienes que, no tiene que ser un milagro, pero tienes que de pronto sacar una gran figura de esa posición, seleccionando 18, 20. Entonces, ahí sí ha traído a Jaques, ha traído a Jovic y demás, pero no son jugadores que van a ser superestrellas. Aunque Jaques arrancó muy bien en el juego inaugural. Esa, Orlando fue quizás, yo te diría, segundo mejor detrás de Pau en ese juego. Pero lo que conectó 6 de 7, jugó defensa, rebote, no entregó la pelota, jugó uno de los mejores partidos que lo he visto jugar a él. Entonces, tienen dos o tres figuras jóvenes, pero son figuras que no son el número uno, el número dos, el número tres en el reclutamiento, que ahí es donde viene la gran figura generalmente. Entonces, ese es el problema que ha tenido el Heat también, y por eso le ha costado trabajo los últimos 3 o 4 años en cuanto a postemporada, ¿no? Pero ganan, no tienen esa gran selección y al mismo tiempo no han podido traer la gran figura. claro. Entonces es una encrucijada, es complicado, se complica para ellos y yo creo que el equipo quizás va a poder dar el salto cuando pueda traer esa gran figura. Sí, es que sigue yendo a los playoffs y Claro. seleccionando número 17, número 18. La otra es que de pronto tengan una caída grande y tengan 2 o 3 años que seleccionen temprano y ahí a lo mejor pueden ser las selecciones correctas. Pero yo creo que el equipo se ha acomodado, no ha querido botar dinero trayendo una figura que a lo mejor no le va a resolver el problema de ganar título, terminar entre los 2 o 3 primeros del este y se han quedado en esa situación cómoda sin arriesgar mucho. Y yo no creo que Riley, ya a su edad y demás, quiera estar en esa posición mucho más tiempo. Así que ahí donde está la situación de Riley, yo diría en los próximos 2 años, más tardar, yo creo que hay un cambio ahí. Yo creo que esa es la gran cuestión, porque si el presidente fuera otra persona de que tenga más tiempo, quizás podría ser como hacen muchos equipos en el baloncesto, que es perder juegos y empezar de cero con los draft picks, pero creo que Riley está preparado para ganar. No quiere perder 3 4 Sí, él no va a años. hacer eso. Él no va a hacer No. eso. Vamos a hablar ahora un poco de los Marlins. Los Marlins este año tuvieron, creo que, una de sus mejores temporadas en largo tiempo, sin contar la de la pandemia, que fue una temporada corta. ¿Cómo los viste este año? ¿Crees que esta vez sí el equipo va en mejora o Bueno, yo que los Marlins hicieron una gran temporada, excelente. Mucho por encima de la expectativa de todo sí? el mundo, de todo el mundo. Yo no creo que ni el gerente pensaba eso y ni el manager tampoco, o sea que lo voy a pensar yo. El único que creyó en ellos antes de empezar la temporada tuve una conversación con Jiki. Y Jiki fue el único que me dijo, van a terminar en 500. Ok, pues entonces Jiki Sí, tuvo correcto, pero estuvo correcto. y tú sabes, lo felicito. Y Jiki es un buen amigo, pero ahora era difícil hacer ese pronóstico, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo jugó sobre las expectativas, jugó muy bien, tiene muchos jugadores jóvenes, de talento, tienen un par de jardineros, obviamente tienen a Ramírez en la receptoría, son un equipo de jugadores jóvenes, pero que aportan, tienen buen picheo, con Alcántara, Eury Pérez, Ujú. Cabrera. Los Marlins, acuérdate que siempre lo que va a ser muy importante, porque ellos han estado en esta situación anteriormente, Sí. los jugadores lo tienes que retener cuando son buenos jugadores. Eso lo sabe cualquiera y se hace en cualquier deporte igual. Es muy complicado. Los jugadores, no, tú los retienes. Y cuando no tienes tanto dinero, se supone que los Marlins no lo tengan, pues Ujú. en ese caso lo que tú haces, varios equipos lo han hecho. Si otros equipos lo han hecho, los Marlins lo pueden hacer también, lo que generalmente ellos no lo hacen. Y es que tú firmas a estos jugadores cuando están empezando y cuando ya el año que viene, unos de ellos, quizás algunos les dan un año más para ver si tienen problemas en lo que le llaman el sophomore year, donde los jugadores a veces se caen. Si estos jugadores no se caen y demás, tú tienes que tratar de firmarlo, porque no es garantizado que lo vas a poder firmar. Lo que hicieron con Alcántara, tú tratas de firmarlo temprano y le das un contrato de 4 años y demás, y entonces ya tú tienes asegurado a ese jugador esa situación. Y tienes que hacer así con varios. Y entonces ahí tú puedes retener los jugadores. Lo que no se puede hacer es estar canjeando jugadores constantemente. Yo creo que Alcántara es una posibilidad que lo muevan, Sí. se mantiene bien, y hasta ahí, hasta ahí. No deben inventar más nada, porque si no, te empiezas a salir de figuras y demás y se te complica tu futuro. Ojalá que ellos tomen las decisiones correctas, pero tienen la oportunidad de ser un equipo que quizás tan temprano como el año que viene pueda competir por los playoffs. Hablando de los playoffs este año, ya estamos en la Serie Mundial, los Dodgers contra los Blue Jays. ¿Quién ves como favorito?
Yo creo que todo el mundo ve un equipo favorito, pero quizás tú tienes otra perspectiva. Sí, te voy a decir una cosa también que es importante, a mí no me molesta decírtelo. Hay gente que trata de, o sea, hacer el cuento, yo no me gusta meter cuento. Yo no he estado siguiendo al béisbol, claro que lo sigo y lo cubro, pero no con la misma intensidad que antes, porque el béisbol, a pesar de los esfuerzos que ha hecho, y han sido algunos bien hechos y Sí, decisiones yo creo que la apoyo, se ha puesto un juego un deporte tan lento y ahora es más rápido que era hace ahora es 2 más rápido que antes, sí, sí. yo no, o sea, no estoy tan empapado. Estoy empapado, pero nada parecido a lo que yo estaba hace 2 o 3 años atrás. Entonces, quizás mi comentario no va a ser tan valioso, ¿sí? No te voy a engañar, pero ni al público. Aunque no he estado tan metido en el béisbol, te digo que los Dodgers me parecen claramente el favorito. Tienen mucho picheo, tienen ofensiva, no tienen debilidad, tienen mucho dinero. Eso no es el problema del béisbol. Gente que se gasta 5 veces lo que tú te gastas, y entonces imagínate, digo, como un Claro. equipo como los Marlins, como Tampa Bay y demás, y eso es un problema grave. Entonces, y a pesar de eso, fíjate, hay que darle mucho crédito al presidente, a la gerencia, al manager de los Marlins por lo que han hecho, ¿no? Con tan poquito billete, ¿verdad? Pero Ujú. los Dodgers deben salir de favorito, tienen a uno de los grandes peloteros del béisbol en el japonés Otani, que tienen tremendo picheo, no hay debilidad en ese equipo, me sorprendió que no terminaron con el mejor récord del béisbol, y los Blue Jays tienen un equipo competitivo, buen picheo, buena ofensiva sobre todo, Guerrero Junior, un peloterazo, pero yo creo que se queda un poquito corto con el conjunto de los Dodgers, pero oye, en esto de béisbol, serie corta, se equivoca Cualquier cosa puede pasar. cualquiera y yo me puedo equivocar fácilmente. Hablando un poco de los Dodgers, tienen a Shohei Ohtani. En el juego de la serie pasada, echó 6 innings, 10 ponches y 3 jonrones. Sí, se está hablando de que eso es en un juego es algo que jamás antes visto. Tú has visto obviamente mucho más béisbol que yo. ¿Alguna vez has visto un pelotero así? No, 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 no. Yo creo que es único cada vez que puedes lanzar, puedes jugar jardines, puedes ser designado, bateas como él batea, Sí. con poder, hasta corre bien, o sea, ¿qué es lo que no hace? Me imagino que tenga algún defecto, ¿no? En algo, pero no es en el béisbol, tiene que ser en otra cosa. Mejor en jugando ping-pong. Obviamente no controlaba muy bien al hombre que era el traductor de él, ¿no? Que es Sí, otro problema. ese es el único A error. lo mejor tiene sus problemas con la matemática, pero jugando pelota, jugando béisbol, sí, ese es un pelotero fuera de serie. ¿Con quién lo comparas? Las cosas que él ha hecho ya y todavía lo que le falta por hacer si se mantiene saludable. Han hecho muchas cosas y lo que le queda por hacer. Tú estuviste mencionando más o menos por arribita de que el béisbol, incluso con todos los cambios que ha hecho, ha perdido a muchas personas que lo veían antes regularmente. ¿Crees que poco a poco el béisbol va a ir perdiendo más televidentes? Sí, es complicado porque el demo ese que yo no estoy en ese demo y no sé si tú estás, puede ser que tú estés No, cerca, tampoco, pero, tampoco. pero ese demo hasta casi los 35, ¿no? Ese demo de 18 a 35, pero el béisbol es hasta más alto, el béisbol es casi 45. No ve mucho béisbol, no ve mucho béisbol. Y eso es un problema, no tanto ahora, Pero después sale. pero eso te afecta hasta en las gradas. Eso te afecta hasta en las Sí. gradas. Acuérdate que en las gradas no le está afectando todavía. Pero a largo plazo, no en 2 o 3 años, pero en 7 años, 6 años, 8 años, yo no sé, ¿entiendes? Yo no sé. Yo creo que el béisbol siempre va a estar ahí, siempre va a haber gente que lo va a seguir. Es un gran deporte. A mí me gusta mucho, pero no me gusta como antes. Antes me gustaba más. Entonces, y hasta no me gusta decir esto, pero uno no puede, o sea, de nuevo, uno Sí. no puede engañar al público. Yo siempre me he debido al público. Entonces, eh, tienen un problema, yo creo, a largo plazo. Pero a lo mejor lo pueden resolver. Eso se puede resolver quizás trabajando a esa gente a nivel de comunitaria, con eventos, a través de pequeñas ligas, no sé, no sé hasta qué punto eso puede funcionar. Te digo que los muchachos jóvenes, chiquitos de 10 años, 9 años, 12 años y demás, juegan mucho el béisbol y los Sí. padres lo siguen y los tíos y los primos y los hermanos lo siguen con una gran locura. Pero tú sabes lo que pasa a veces también, que esos jugadores empiezan y en el béisbol y después llegan a los 12, a los 13 años y a veces se salen del béisbol.
totalmente se salen del béisbol. Entonces, eso no es todos los casos, hay muchos que claro que sí, juegan universitario y demás. Yo tengo grandes amigos que son grandes seguidores del béisbol y que tienen hijos y nietos jugando béisbol y que han jugado béisbol desde abajo hasta arriba. Así que los conozco y son grandes amigos míos, ¿no? Y a lo mejor ahora si ven esto, dice, oye, pero Rolly todo lo que ha dicho el béisbol, que no es tan fanático del béisbol y eso, ¿dónde salió eso? Incluso en países de Latinoamérica, ya sea Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, el fútbol, quizás no lo vemos tanto ahora, pero en unos años el fútbol ha tomado el territorio que Sí, antes le bueno, en pertenecía al béisbol. Cuba a mí me sorprendió que en Cuba en los últimos 2 o 3 años se ha estado hablando que el béisbol, a ver, han tenido un desastre, Sí, sí, sí. un montón de cosas que han hecho mal, ¿no? Pero y se le han ido 1 millón de peloteros que no quieren jugar allí, que no tienen oportunidades, pero el fútbol soccer, a pesar de que Cuba todavía no tiene equipo de nivel, ha tomado mucha fuerza y sobre todo interesados en el deporte de fútbol internacional, la liga Claro. española, la liga inglesa y demás. Oye, a todos los que he tenido en el podcast que saben de deporte y sobre todo de béisbol, le he hecho esta pregunta. ¿Tú pudiste ver tanto a Omar Linares como a Yulieski Gurriel? Sí, no, pero poco. Acuérdate que yo soy cronista, no me gustaría hacer ese comentario, que yo te puedo dar una idea, pero no tiene mayor importancia lo que yo creo. Yo llegué niño de Cuba bastante joven y yo mi carrera la he hecho toda acá. Yo tengo muchos amigos que he trabajado conmigo y demás que hicieron carrera en Cuba y que son amigos míos y que trabajan en los medios y demás, y hay otros que trabajaron, se hicieron más bien aquí. Yo tengo distintos grupos, ¿no? Como ya soy viejito, viejo de verdad, tengo de los más jovencitos, tengo los más adultos y conozco a toda esa gama de gente. Y gente buena. Pero yo no, yo conozco mucho de referencia. Ujú. Algunos yo lo vi de niño jugar, pero ni siquiera Omar Linares. Yo llegué acá antes que Omar Linares. Entonces yo no estoy en la situación, en la posición de hacerte un comentario muy inteligente sobre Ya. eso. Y para hablar sandeces siempre hay por otro lado, pero que no sea en un podcast. Bueno, en ese caso, ¿cuál ha sido el mejor beisbolista cubano que has visto en las grandes ligas? Cubano en las grandes ligas, eso es más complicado, ¿no? Yo creo que Claro, sin remontarnos quizás a sí, no, los no, se Martín puede ir a Ligo. podemos ir a los 60, Claro, podemos ir a los 60. Yo creo que Tani Pérez es uno de ellos. Tani es un buen amigo, por cierto, muy buena persona. Tani Pérez, pero nada que tenga que ver con mi amistad. Yo creo que es uno sin duda de los 2 o 3 que te puedo mencionar. Rafael Palmeiro, tienes números que no lo tiene nadie, claro. de los cubanos estoy hablando. Y creo, estoy usando memoria, yo hice un trabajo sobre él ahí en el podcast que yo hago con mi nieto Ujú. y creo que el número es número 15 entre los jorroneros de todos los tiempos, más de Sí, 3.000 excelente. o sea, entonces Tani es otro tipo de pelotero más, Palmeiro un poco más de contacto, Tani mucho poder, gran impulsador de carreras y uno de los grandes peloteros de la el Big Red Machine. Así que Ujú. yo creo que ahí entre Tani también tiene algunos lanzadores, obviamente Luis Tiant, Mike Cuellar, que se han distinguido a gran nivel y quizás un poquito por debajo está Miñoso también, que tuvo muy buenos números. Alguna gente piensa que debe estar en el Salón de Salón la de Fama. la Fama. Y el otro es Tony Oliva. Tony Oliva, yo lo pondría un poquito por debajo. Conozco a Tony también, muy buena persona, muy chévere, muy querido, pero Tony Oliva, tienes que tomar en cuenta los años, que no jugó tantos años. Eso lo tienes que tomar en cuenta, pero de ese grupo que es el mejor bateador. Ganó varios champion bate de la Liga Americana, un tremendo bateador entre los cubanos, yo creo que el mejor bateador. Ujú. Yo diría que claramente. Pero yo diría, tienes que escoger uno, Palmeiro. A Vamos a pasar pesar, ahora. porque si no, la gente viene el inteligente que te lo critica. Y es verdad que hay que tomarlo en cuenta. Tuvo su problema con esteroides y entonces siempre eso, depende cuánto tiempo lo usó y demás, pues eso ayuda un poco. Yo siempre he dicho que no importa el esteroide, todavía hay que darle la bola. Sí, claro, claro. Claro, pero ayuda un poco. Pues claro, el rendimiento ayuda, el rendimiento ayuda. Ahora hablando, pasando un poco de fútbol y hablando un poquito del Inter Miami, que ahora se va a ir, va esta semana, empiezan los playoffs. Ujú. Y hablando un poco, No soy experto en fútbol. Yo soy un fresco y me paso de experto en un montón de cosas. Pero no soy experto en fútbol, pero me he metido mucho en el fútbol, yo diría en los últimos 4 o 5 años, y me atrevo a conversar contigo al respecto, pero no me sí, considero un experto.
Okey. Entonces, con todo lo que está pasando con ahora que el Inter va a ir a los playoffs, es incluso hoy sale la noticia de que ha renovado contrato por unos 4 años para seguir hasta llegar al mundial. 4 o 5 ¿Crees? años, 4 o 5 años, ¿tanto tiempo? 4 o 5 años, ¿Así? ¿Esa es la renovación? casi que hasta los 41, que no sabemos si va a llegar hasta ahí. Sí, no, porque te voy a decir la verdad, te dije que estaba muy ocupado, y esa es la noticia más grande, y yo te voy a decir la verdad, no la había visto todavía. Sí, La voy la voy a trabajar más tarde, la voy a trabajar más tarde hoy, pero no la había visto salió todavía. hace unos minutos salió la noticia. Bueno, okey, no estoy tan Sí, mal sí. entonces, no estoy tan mal. Entonces, ¿crees que todo esto que ha pasado con Messi aquí en la MLS ha sido para bien? Por supuesto, eso es súper fácil, Dani. Ha sido bien para todo el mundo. Ha sido para Ah, bien para Dani, ha sido, perdón, para Dani, bueno, sí, para Dani ha sido bueno para también. mí también. Para mí ha sido bueno obviamente para la MLS número uno, ha sido bueno para Inter Miami, ha sido bueno para Jorge Mas, obviamente para Messi, para los hijos de Messi, para la esposa de Messi, para los socios de Messi, los que juegan con Messi, Busquets, Alba, Mascherano, Tata Martino, y para el fútbol en general en Estados Unidos. Yo creo que ha sido muy, muy positivo. Y si esa noticia que, vamos, se sabía que iba a pasar, la cuestión era cuánto, si iba a ser tres, si iba a Claro, ser cuatro. Entonces, tienes un nuevo estadio el año que viene, lo tienes que llenar. Te adelanto algo, porque sí tengo visión de cómo piensan aquí los dueños y demás, que llevo tantos años aquí en Miami y demás. sí. Te adelanto algo, acuérdate, vamos a darle primicia a la gente, que yo no sé nada de esto, yo no tengo información, pero conozco, tengo mucho olfato para esto. Va a haber una avenida, una calle a nombre de Lionel Messi en ese complejo ahí, Wow. de Calle La Mata. Y la otra que viene es una estatua a Lionel Messi ahí alrededor del estadio. Eso lo podemos apuntar. Esperemos que la estatua sea mejor que la Eso de yo que la creo de que viene en los próximos 2 o 3 años. esperemos que la estatua sea mejor que Y la de West. merecido y muy buena idea, muy buena idea. Sí, 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 sí. Hablando un poco ahora, el mundial ahora en 2026 será aquí en Estados Unidos, incluso Miami es una de las. Tú quieres que yo te diga quién va a ganar el mundial? No, No, no me no, no que me des la no me hagas predicción. esa pregunta. Ahora, Miami va a ser una de esas sedes. Es que el equipo de Estados Unidos ¿crees que el equipo de Estados Unidos está en posición de hacer algo en ese mundial? Usualmente el equipo sede siempre Sí, hace su ruido. hacer algo, sí, claro, hacer algo, no ganar el título, pero hacer algo, yo creo que sí, un equipo que puede estar en cuartos de final, un equipo que es bastante buen equipo, tiene un buen dirigente en estos momentos, que anteriormente yo no creo que lo tenía, pero claro, no, los colosos siempre más o menos son los mismos siempre, en el fútbol mucho, de vez en cuando surge alguien, más o menos son los mismos, y ahí España, obviamente Argentina, Brasil, nunca se puede dejar fuera. Los equipos, siempre hay algunos otros europeos que levantan la mano. En Latinoamérica casi siempre termina, ya sea Sudamérica, Centroamérica, además, siempre la misma cosa. Argentina o Brasil, o a veces te puede sorprender un Uruguay o Pero de ahí para allá, Ecuador, que tiene bastante equipo, un equipo que puede estar en cuartos de final. Acuérdate, todo depende de los grupos también, ¿no? Porque los grupos tienen mucho que ver con todo esto y que ahora son más equipos también, ahora son más equipos. exacto, son más equipos, más complejo llegar, tienes que jugar más partidos, el aspecto físico es importante. Y obviamente yo creo que es obvio que Messi va a jugar el Mundial, por todo lo que se ve, aunque no lo he dicho oficialmente. Y yo creo que sería muy bueno, yo creo que tener el Mundial acá va a ser espectacular, tenerlo, va a ser muy, muy exitoso a nivel internacional también. Y ojalá que, claro, mucha gente pueda venir acá y disfrutarlo. ¿Qué crees tú que le falta a Estados Unidos, no para este mundial, sino para un futuro, llegar a ser una potencia? Bueno, yo creo que están bien encaminados, porque tienen jugadores jóvenes y que están surgiendo, que están jugando en Europa. Hace 7, 8 años atrás no había tantos jugadores norteamericanos jugando en Europa al alto nivel, ahora hay un montón. Y Ujú, sigue surgiendo gente joven. El hecho de que la liga MLS ha ido mejorando, tienen que decidirse a crear un sistema un poco donde sean un poquito más atrevidos y con el agresivos billete. para soltar el billete, no solo a Messi, porque Messi está ahora, pero en 3 años no está. Entonces tiene que haber un post Messi, tiene que haber un post Messi. ¿Y cuántos Messi hay allá afuera? Hay uno nada más. Entonces tienes que buscar gente más joven, que los que traiga que sean más jóvenes y tienes que crear un sistema que pueda ser un poco más competitivo y tienes que arriesgar un poquito más. Pero bueno, ya eso es hablando de la MLS. El tema, tú me hablas de
Estados Unidos, el futuro de la Sí, nación y demás, yo creo que es muy positivo, pinta bien y puede comenzar tan pronto con este mundial, con un buen resultado, pero sí, yo creo que es positivo, algo que 10 o 12 años atrás lo hubiera dicho y no mucha gente, lo hubiera creído. vaya, no iban a estar muy optimistas. Ahora vamos a hacer una sección, la última sección, que te doy 2 opciones y tú escoges la que mejor te parece. Ok, está bien. Si tuvieras que eliminar un deporte de la televisión, ¿cuál sería? El golf. Yo no puedo verlo tampoco, yo trato y No, no, a mí me gusta, yo no tengo ningún problema con el golf, pero no para verlo por no televisión. para verlo, ¿verdad? Por ejemplo, jugarlo soy malísimo, pero jugarlo claro, me gusta, me llama la Te entretiene. atención. Le tengo que aprender el juego, porque es un juego que tú tienes que aprenderlo. Sí, Mientras tanto, estás perdiendo tiempo. Tienes que buscarte un maestro que sí, te sí. enseñe. Fíjate lo que te digo. A no ser que tú seas el Iván Hernández, que yo no sé si tuvo maestro o no, pero el Iván es tremendo golfista, por cierto. De beisbolero y llegó de Cuba sin haber jugado nunca golf y después era tremendo golfista. Y el Duque creo que es bastante buen golfista también, pero sobre todo el Iván. Los peloteros tienden a ser buenos golfistas, pero de todas maneras necesitas un maestro, que yo nunca lo he tenido. Ya tú sabes. ¿Qué periodista, comentarista te inspira Periodista, o comentarista deportivo? documentarista que me inspira. Bueno, yo he conocido muchos, pero de Cuba, por ejemplo, yo soy nativo de Cuba no, de los grandes narradores, comentaristas deportivos que había anteriormente, yo conocía muy pocos. Ujú. Incluso después de la revolución sí conozco mucho más. Pero yo te diría que Felo Ramírez, que sí lo conozco bien, he trabajado con él, miro mucho su trabajo, excelente. He dicho, bueno, déjeme no decir lo que dije, eso vamos a saltarlo. Dije algo que no era muy positivo una vez, pero no lo voy a decir eso. Pero es excelente, nació para narrar y el béisbol Narrar. y el boxeo en particular. Y también respeto mucho, que es un gran profesional, muy dedicado, más dedicado que yo, su trabajo lo hace con mayor esfuerzo que yo, le pone más interés incluso a las cosas que yo, y yo siempre le envidié eso, porque yo hago mi trabajo y demás, pero siempre me superaba en el trabajo, trabaja más que yo, se prepara, está muy bien informado y le da siempre lo mejor al público. René Giraldo, que yo trabajé con él muchos años haciendo los Dolphins, tuvo muchos años haciendo boxeo en Telemundo, hace el fútbol de la NFL todavía en NBC, y aprecio mucho su trabajo, la manera que él trabaja como comentarista deportivo y como narrador, en particular narrador de boxeo y narrador de fútbol americano. Yo en realidad el estilo mío de narrar, por ejemplo, llevo muchos años narrando, más o menos lo llevé de René. René lo empezó y yo lo seguí, yo comentaba con él y lo seguí en la manera que narraba y demás. Ese estilo que es como el estilo del este del país. Nosotros establecimos un estilo distinto al oeste del país y él tiene mucho que ver con ese estilo. ¿Qué liga te parece más entretenida? ¿La NFL o la NBA? La NFL o la NBA. En cuestión de Ahí esto entretenimiento. está casi empatado, desde mi punto de vista, está casi empatado. Para mí, está muy parejito eso, muy parejito para mí. No te podría, le daría una muy ligera ventaja quizás a la NFL, pero muy ligera. Vaya, para mi gusto y yo creo que la manera de que se disfruta, un juego rápido, con mucha estrategia, que son tremendos Ujú. jugadores físicamente hablando. Quizás los mejores atletas están entre esos 2 deportes. Es un tema interesante también, ¿eh? A lo mejor alguien se te aparece con otra opinión, pero yo te diría que quizás los mejores atletas están ahí, en esos 2 grupos. Esta es la última pregunta. ¿Hay algo que quisieras cambiar en la manera en que se cubre el deporte hoy? Oh, sí, eh, ¿Qué cambiarías? yo creo que hay mucha gente improvisada que no sabe y se pone a cubrir el deporte, entonces eso es un problema. Siempre ha sido, sí, ha pasado antes, Sí, no es la que no pasaba antes, pero pero ahora aún más todavía. ahora pasa más. Pero eso pasa, pero vamos a ser justos también, pasa en muchas otras cosas, no solamente en el deporte, ¿ok? Entonces, eso es una cosa que, o sea, no quisiera que fuera así y demás, pero es así. Sería bueno que eso se mejorara, pero no le veo la solución a corto plazo. Y lo otro es también con todo esto del podcasting y demás, y Ujú. yo hago podcasting también, pero que anteriormente no lo hacía, pero yo creo que uno tiene que cuidarse de no simplemente cubrir o inflar
la noticia porque tú crees que va a tener mejores resultados para ti. Y eso Claro, es difícil y hay gente que incluso se pone a hablar de cosas a veces que ni saben porque creen que es interesante, que está caliente el tema y entonces vamos a explotarlo. Entonces, yo creo que uno tiene que ser genuino. Entonces, hay cosas que hay afuera que no son genuinas y a veces vienen de figuras del deporte. Vaya, está hablando mucho, te he hablado mucho de periodismo, ¿no? En todo esto, te he hablado más bien de la cobertura del deporte, ¿no? Y en cuanto a otras cosas del deporte, por ejemplo, yo sé que implica mucho y implica tanto como que las personas sean afectadas físicamente y entiendo que probablemente no va a pasar. Y quizás lo mejor es que no pase. El fútbol está cuidan demasiado el quarterback y demás. El aspecto físico del fútbol, que era a veces muy interesante, se ha perdido y eso afecta bastante.